Iniciamos informándole que el parlamentario Ramón Barrios manifiesta que para ser candidato a concejal Yossi Toscano debe de renunciar ante el Consejo Nacional Electoral a su aspiración como diputado, renunciar a su curul en el Congreso Nacional y ser aceptada la renuncia de Ana Paola Hall para analizar si se apoya o no esa decisión por parte de los 86 congresistas. Mientras esto no ocurra, Libre no apoyará estas acciones, ha dicho el diputado. César Euseda, a esta hora nos amplía. César. Bien, muchas gracias, compañeros en estudio principal. Así es, en este preciso momento que nos acompaña el diputado Ramón Barrios y se está definiendo si el Partido Libre apoya o no la decisión de elegir al nuevo concejal del Partido Liberal. Diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, que en el Congreso debe presentarse la carta de renuncia, si es que va a renunciar la concejal, la doctora Ana Paola Hall. Luego, la renuncia per se no garantiza nada. Debemos aceptar la renuncia y para eso se necesitan 86 votos para aceptar la renuncia. Número 2, después de aceptar la renuncia, entonces se abre una vacante, con lo cual si hay una propuesta que el Partido Liberal ha anunciado, que es el diputado Yossi Toscano, él tiene doble condición, es diputado y está a un cargo de elección popular, por lo tanto debe presentar su renuncia primero ante el Congreso Nacional y su renuncia ante el Consejo Nacional Electoral. Todos esos son actos separados. Deben aceptarse esas renuncias en ambas instituciones y hasta después presentar la solicitud en el Congreso Nacional. O sea que el tiempo está bien limitado si continúan con la idea de Yossi Toscano. Sí, eso va a llevar un par de semanas, seguramente. Y además, tanto la renuncia como la aceptación de Yossi Toscano necesitan 86 votos. Y el partido ya ha fijado su posición que mientras al interior del Consejo Nacional Electoral no se arregle la divulgación del TREP, nosotros no vamos a votar a favor de ninguna proposición que haga el Partido Liberal. O sea que en esta situación el color se está volviendo bien oscuro para el proceso electoral de las generales, diputado. Sí, lamentablemente hubo una votación que infringe la ley. La ley obliga a que ese tipo de decisiones se tomen por consenso, no dice unanimidad, tampoco dice mayoría. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al diputado Ramón Barrios en donde menciona que tienen que definir la renuncia de Yossi Toscano como candidato a diputado, pero también actualmente como diputado para poder analizar si se va a aceptar o no esta renuncia. Nosotros continuamos con ustedes en el estudio principal. Buenas tardes. Gracias, César. Y el secretario privado Héctor Zelaya argumenta que el volver a utilizar los mecanismos de las elecciones de 2013 y 2017 es una vergüenza para el país, ya que es necesario repetir las elecciones de 2021 consideradas transparentes y democráticas. Bueno, dice que es una lástima, da pena internacional que Honduras debe de estar debatiendo cada 4 años cómo va a ser elecciones. Eso no debería de suceder, ¿verdad? Que cada 4 años estemos nosotros decidiendo cuáles son esas reglas del juego. Los debates en las campañas electorales no deben de ser si van a haber o no van a haber elecciones. Los debates deben de ser quiénes son los candidatos, de dónde vienen, a quiénes representan, cuáles son esas propuestas que están haciendo. Ese debería de ser el debate. Pero eso de estar cada 4 años, pero imagínense la incertidumbre que eso genera. 2009, golpe de Estado, unas elecciones caóticas. 2013, fraude electoral, reelección ilegal. 2017, el fraude, asesinato, paralizado el país a nivel nacional por varias semanas. La OEA tiró un comunicado que había que repetir las elecciones. Entonces estamos 2009, 2013, 2017 con elecciones caóticas y ahora vuelven otra vez a generar la crisis, a generar nuevas reglas del juego, a entorpecer, a generar incertidumbre, crisis
Y eso es lo que hay que llamar la atención, ¿verdad? La capacidad de poder llegar a acuerdos, la clase política, todos los políticos, por el bien del país. Repitamos lo que se hizo en el 2021, repitámoslo, ¿verdad? Con las mismas reglas del juego que ya la comunidad internacional aprobó. Y existen opiniones divididas. La postulación del diputado liberal Yossi Toscano como nuevo consejero del Consejo Nacional Electoral divide las fuerzas políticas, mientras la oposición lo respalda, el oficialismo lo tilda de ilegal. Gabriela Plata a esta hora nos tiene reacciones. Gabriela. Así es, gracias compañeros. En este momento nos encontramos dialogando con el diputado del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez. Ante esta decisión, ya el Partido Liberal ha elegido a Yossi Toscano como concejal. Sin embargo, ahora la balanza se inclina sobre el Congreso Nacional y bueno, ante las contradicciones sobre lo que estima el artículo 10 de la ley electoral, donde no estaría facultado prácticamente para poder ostentar este cargo, ¿cómo lo toman desde el Partido Salvador de Honduras? ¿Existirá este respaldo? Muy buenas. Bueno, gracias, saludos al pueblo hondureño que nos ve a través de este gustado programa. Decirle que primero hay que establecer el debido proceso. Y antes de hablar de Yossi Toscano, primero tenemos que presenciar la renuncia efectiva de la abogada Ana Paola Hall, el cual hasta el momento no ha sido presentada y no ha sido una renuncia condicionada porque la Constitución no lo establece. Segundo, esta renuncia pasa al Pleno, se le da lectura y requiere 86 diputados para aprobar la renuncia, que en este momento la oposición no los cuenta. Si votamos todos los que consideramos que es correcta darle trámite a la voluntad expresada de una persona que ya no quiere estar en el cargo, votaríamos a favor, pero se requieren 5 votos del Partido Libre y ahí hay que preguntarle a los compañeros del Partido Libre si están en la disposición de acompañar esta renuncia. Si aceptara, entonces se nombra una comisión especial en la cual hay postulantes. El Partido Liberal ya propuso a Yossi Toscano, como le digo, reúne todos los requisitos de ley, a mi punto de vista, para participar, ya que participó, fue uno de los que se postuló en aquel entonces, tiene el conocimiento, la idoneidad, es abogado, tiene credibilidad y seguramente tendría mi voto y el voto de la bancada, pero necesitaría también 5 votos del Partido Libre, así que estamos en manos del Partido Libre, que tengan la voluntad de sentarse, sesionar, ponerse de acuerdo. Lastimosamente he escuchado declaraciones de la abogada Rixi Moncada que si no se le da vuelta atrás a la resolución que hicieron las 3 concejales, Libre no estaría en la mejor disposición de sentarse en una mesa con la oposición y eso trastoca el proceso electoral. Desde un punto legal, ¿es legal que él ostente esta postulación para nuevo concejal del Consejo Nacional Electoral? Tomás. Bueno, ya que usted expresó el artículo 10 de la ley electoral, de la Constitución, tenemos el caso de la abogada Estapé, que fue diputada suplente del doctor Umaña y que ahora, hace prácticamente un año, fue electa como concejal del Tribunal Supremo, suplente del Tribunal de Justicia Electoral, y hasta la fecha no se llamó a que eso era ilegal. Por consiguiente, ya hay un antecedente a la cual se le puede aplicar al derecho que tiene Yossi Toscano. Pero muchas gracias, Tomás. Le agradecemos, compañeros, las diversas reacciones sobre esta decisión tomada. Y bueno, ahora la balanza se inclina sobre el Congreso Nacional y asimismo el futuro de Yossi Toscano frente al Consejo Nacional Electoral. Nuestro informe a esta hora de la mañana. Regresamos con ustedes hacia los estudios principales. Y en relación a la posibilidad de que Jorge Calix ocupe el lugar de Yossi Toscano en la planilla del Partido Liberal como aspirante a diputado, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras manifiesta que legalmente no tiene impedimentos, ya que es la institución política la que decide quién reemplaza a un candidato. El artículo 213 de la ley electoral ya establece eso.
Hay un antecedente de hace 4 años, en el mes de junio, cuando renunció, si mal no recuerdo, el candidato Leiva allá en Atlántida y asumió la posición de inmediato por definición de lo que es el Partido Nacional, el abogado Marco Midenza. O sea, ya hay un antecedente. Incluso por eso me atrevo a decirlo, porque lo investigué, de que no pasa ni por el pleno de consejeros, sino que simplemente se presenta la renuncia y hay una dirección en el CNE que se llama Dirección de Organizaciones Políticas, y esa dirección es la que hace el alta y la baja de los candidatos por solicitud del partido político que le ha nombrado, que en este caso sería el Partido Liberal. ¿Quién va a ser? Solo el Partido Liberal lo sabe. Pero a eso él lo tiene que preguntar a él, porque él, así como yo les explicaba, en el marco jurídico sí, porque no tiene ninguna inhabilidad, es el partido político el que lo nombra. Y ante la convocatoria hecha por la Iglesia Católica y Evangélica para una marcha pacífica para el próximo 16 de agosto, el representante de la Iglesia Cristianos por Honduras asegura que el llamado es porque los hondureños necesitan paz y tranquilidad y no estar sumergidos en una nueva crisis política. Luis Durón a esta hora nos amplía, Luis. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña el pastor Pedro Estrada de Cristianos por Honduras en torno a esta gran caminata que ha convocado la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Pastor, ¿qué ha motivado a estas dos grandes instituciones religiosas del país a convocar a esta caminata pacífica? Porque sin duda que es algo histórico como se ha manejado en los medios de comunicación. Es correcto, es algo histórico. Estamos sintiendo, palpando el buen sentido de la población, que eso quiere, paz, quiere unidad. Y esta caminata responde a eso, al clima de la clase política que está despertando en Honduras preocupación, que el camino a nuestras elecciones está cada vez en tinieblas, está en una situación de incertidumbre, y eso no puede ser. Honduras quiere paz, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos manda a hacer, orar, a velar por la nación, a mandar un mensaje de unidad, de esperanza, y hacer una denuncia, mandar un mensaje a nuestra clase política de que el pueblo de Honduras es un pueblo que honra la palabra de Dios, que quiere paz, que quiere vivir en armonía, no quiere desastre, no quiere vivir en polaridad, estar dividiéndonos más. Así que es una buena oportunidad. Esta caminata estamos confiando de que será algo histórico, que va a marcar un antes y un después, que vamos a tener más tiempos así, y que la familia hondureña, que el matrimonio, que la niñez, la juventud, que el hombre, la mujer, tienen que hacer su papel, y queremos un país en Honduras en orden, y un país que muestre al mundo de que no vivimos en desorden, que Honduras no es un país que está en decadencia, sino que va a mejorar, porque eso es lo que creemos los cristianos. Que si hacemos lo mismo, vamos a obtener lo mismo. Si hay indiferencia en nuestras congregaciones, después solo queda quejarnos. Hay que participar, y participar es elegir, y elegir bien. Y eso estamos haciendo como iglesia, tratando de educar, concientizar a la ciudadanía que tenemos un papel y un deber, que es votar, y votar por los mejores. Gracias, pastor Estrada. Ya han escuchado ustedes la convocatoria que están haciendo ambas iglesias, y esto porque los hondureños quieren paz, y todos estos problemas de la clase política sin duda que generan tantos desacuerdos en las familias y también daña la economía del país. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Gracias, Luis. Bueno, después de la pausa estaremos abordando más de este tema, que es como el punto toral realmente de lo que está ocurriendo en la agenda informativa de nuestro país, y también de alguna otra información, específicamente con esto que ha ocurrido con los compatriotas que naufragaron. Ya localizaron dónde está esta embarcación. Después de la pausa le tendremos más detalles. Quédese con nosotros. Y retomamos la agenda informativa. Inmediatamente le damos paso a José Luis Castellanos, que nos tiene reacciones por parte de la oposición, que están solicitando, hoy van a introducir, de que el tema del TREP, eso que ha mantenido empantanado todo el cronograma electoral, sea vía decreto. José Luis, buenas tardes.
Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, bueno, todavía continúa por una parte la división en el Consejo Nacional Electoral y por otra, un atraso en el cronograma electoral. ¿Qué posibles salidas hay ante esta situación ya luego de lo sucedido en las elecciones internas? Me encuentro en compañía del diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, para consultarle, diputado, ¿qué procede ahora con este atraso que hay en el cronograma electoral, poder salir a tiempo con todo lo que se necesita, el tema del TREP, y de igual manera que hayan elecciones el próximo 30 de noviembre? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad siempre de dirigirnos al pueblo hondureño a través de los medios de comunicación. Señalar primero que el Libre, en su intento de boicotear las elecciones, ha generado un atraso en el calendario electoral, tenemos que decirlo. El boicot está generando un atraso en la aprobación de aquellos procesos y procedimientos de contrataciones que ya habían sido lanzados por el Consejo Nacional Electoral y que están previstas sus adjudicaciones, a qué empresas se les van a adjudicar diferentes servicios, auditoría externa, conectividad, el tema de los equipos digitales, tecnológicos que van en las maletas electorales y sobre todo el tema de la biometría, del software biométrico y del TREP, que es de los más importantes y de los que han generado este estancamiento de cara al proceso de elecciones del 30 de noviembre. Lo que es una realidad, José, es que el 29 de julio vence el término que dice la ley electoral que tiene el Consejo para poder adjudicar el mecanismo del TREP de cara a las elecciones del 30 de noviembre. ¿Qué escenarios quedan? Pues el escenario uno que queda es que en el Congreso nos podamos reunir la próxima semana de emergencia y demos una prórroga para que se pueda recibir las ofertas que ya están pendientes de recepción, porque ya se lanzó la licitación. El pueblo hondureño tiene que tener claro que el Consejo Nacional Electoral cumplió con el cronograma, lanzaron las bases de licitación, se iban a recibir las ofertas. Todo el pueblo hondureño conoce por qué no se recibieron. Los colectivos de Libre impidieron el ingreso de las empresas oferentes y por eso no se pudo recepcionar las ofertas en tiempo y forma. Ahora bien, ¿es legal adjudicar vía decreto a través del Congreso Nacional? ¿Se puede, diputado? Sí, ya hay antecedentes donde el Congreso ha generado este tipo de prórroga para darle el oxígeno al Consejo Nacional Electoral y pueda realizar esta contratación. Más bien, solo es el Congreso que puede dar ese tipo de oxígeno según la misma ley electoral y la Constitución de la República. Entonces, sería prácticamente que esta pelota va a pasar a la cancha del Congreso Nacional y sería en el Congreso que se tendría que tomar esta decisión. Y la otra salida es declarar desierta la licitación por las razones que ya se conocen y tal vez buscar el mecanismo de contratación directa, que sería nefasto de cara a que queremos un proceso electoral transparente, confiable y que nos garantice que se va a respetar la voluntad del pueblo hondureño. Entonces, la parte de contratación directa, vos sabés, José, que no genera confianza, no genera un buen ambiente, no genera esa esperanza de que tengamos un proceso transparente. Perfecto, muchas gracias. El diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, su opinión en cuanto a esta situación, este atraso que existe en el cronograma electoral, las posibles salidas que se pueden presentar en el Congreso Nacional siempre y cuando pues exista convocatoria, ya que son varias semanas que no ha existido. Este es mi reporte hasta ahora, compañeros, con ustedes. Gracias, José Luis. Y el analista político Luis León propone que para poder solucionar esta nueva crisis que ha creado la clase política, es necesario buscar el apoyo de un árbitro internacional como las Naciones Unidas para que sea el mediador en los acuerdos que lleguen los tres partidos mayoritarios. Y ese diálogo debe hacerse con un facilitador que les permita flexibilizar las posiciones, porque si no, de nada va a servir el diálogo si cada partido político solo quiere imponer y no quiere ceder. ¿Este árbitro de dónde podría ser? Puede ser un cooperante internacional, puede ser un notable, puede ser la iglesia, debe ser un actor que no se le pueda vincular con ningún partido político para que su participación sea imparcial. ¿Quién puede facilitar el proceso? Hay que decir, es una facilitación para que el diálogo fluya. No es un proceso de negociación. La negociación la deben hacer los tres partidos políticos alrededor de las condiciones que genere el facilitador. Por eso es importante que se entienda que hay que encontrar los mecanismos de conflicto. Y el diputado por el Partido Libre, Harry Dixon, asegura que la posición de la bancada de Libertad y Refundación
es que primero se resuelve el problema del TREP y después someter a aprobación a propuesta de Yossi Toscano como representante del Partido Liberal ante el CNE. Pero siempre que ha habido un conflicto político donde no se puede resolver por ninguna de las partes, pues tiene que llegar los líderes de los partidos y sentarse y poner todas las propuestas a la mesa y llegar a un acuerdo de cómo se puede resolver este conflicto político. No hemos resuelto lo del TREP y ya quieren meternos al debate, al conflicto, si aceptamos o no aceptamos a Yossi Toscano. Resolvamos lo del TREP y después pasamos al segundo tema, que es a quién vamos a apoyar para sustituir a la consejera Ana Paola. Hay que ver las propuestas. Nosotros decimos la verificación, que es ley, tiene que hacerse posteriormente a la transmisión de datos o al informe preliminar que se hace 3 horas después de que se cierren las urnas. El exmiembro del ya desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, asegura que el gran problema que existe en la actualidad es que ahora los políticos ya no quieren dialogar para buscar soluciones a los problemas que ellos mismos generan. Estuve en el Consejo, en el Tribunal Supremo Electoral 5 años y el 99% de las cosas las resolvíamos por unanimidad. Entonces es que debe haber diálogo, debe haber más interés en la democracia y en el país que en los intereses personales o de grupo. Ahora se ha perdido eso, se ha perdido el diálogo. No pues sí, eso es lo que está sucediendo, que no hay diálogo por una parte y la otra, que esto yo lo he dicho varias veces, hay mucha vinculación de los partidos políticos con el organismo, entonces no hay independencia y por eso es la problemática, porque hay opiniones diferentes, no tanto en el Consejo, sino que en los partidos políticos. Y ante el panorama de crisis e incertidumbre que atraviesa el país, académicos aseguran que el llamamiento a una Asamblea Nacional Constituyente podría ser lesivo por la alta polarización figurada en los sectores. Pero siempre que ha habido un conflicto político donde no se puede resolver por ninguna de las partes, pues tiene que llegar los líderes de los partidos y sentarse. Y se corta el tiempo para el proceso de selección, justamente, o de adjudicación del TREP. Y la postura de los candidatos se vuelve cada día más difícil ante la lucha de poderes. Walter Pérez, a esta hora nos tiene más detalle. Walter. Compañeros, en efecto, me acompaña el abogado y analista Germán Licona. Bueno, a 5 días de que concluya el proceso de adjudicación del TREP, abogado, ¿cómo analizar este escenario? Estamos de cara a un nuevo proceso electoral. Mire, hay un riesgo inminente de que el proceso electoral general para el 30 de noviembre pues no se pueda concluir al final. Y aún a 5 días de que ya la adjudicación surta los efectos, tendría que ser, al pasar este plazo, tendría que ser de repente el Congreso que le lance ese salvavidas y que por única vez también amplíen el plazo para que el Consejo Nacional Electoral pueda recibir o pueda determinar a qué oferente es al cual se le adjudica el proceso de transmisión, particularmente del TREP. Sabemos toda la cantaleta que ha tenido el gobierno en relación a la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral de fecha 15 de junio, en donde quedó 2-1 la votación para que se permitiera la verificación humana aún dentro del proceso
ya para socializar los datos, y eso pues es lo que tiene preocupados a ellos, porque ninguna encuesta favorece a este gobierno. Ninguna encuesta, ellos andan en el 13 y 14%, cuando el candidato que va punteando anda en 32 a 35% de aceptación del pueblo hondureño. En ese sentido, creo que debemos de ser conscientes de que nos están llevando a una cantaleta que hablan de fraude cuando ellos no son los favoritos. Pero hay que ver la cantaleta que trae Roosevelt en relación a la nueva figura que a partir de septiembre va a asumir como presidente del Consejo Nacional Electoral, y es ahí donde nosotros pues estamos con los ojos abiertos viendo que este proceso no se vea trastocado y no se siga desacreditando a la institucionalidad, y peor aún que se siga señalando a los interlocutores válidos que hacemos memoria y hacemos referencia a este proceso electoral. Muchas gracias, el abogado y analista Germán Licona, su análisis referente a este escenario vinculado al tema de la política y a las generales de este próximo 30 de noviembre. Mi reporte, compañeros, con ustedes. Y en los juzgados sanpedranos se desarrolla un plantón por parte de los pobladores de los bordos del Abográn. Cintia López a esta hora nos amplía. Cintia, buenas tardes. Así es, muchas gracias, compañeros en estudio. Precisamente a mi lado se encuentra el abogado Víctor Fernández, director del Bufete de Estudios para la Dignidad. Desarrollan en ese momento un plantón aquí en los juzgados. ¿Nos explica los motivos? Sí, bueno, son las familias del bordo Abográn violentadas en sus derechos, particularmente el derecho humano a la vivienda y el derecho a un desalojo digno si es que se va a ejecutar. Y se están movilizando porque, a pesar de que hemos presentado varias acciones constitucionales aquí en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, no tenemos respuesta. No tenemos respuesta de la Municipalidad de San Pedro Sula, y en todo caso tenemos respuesta negativa en el sentido de querer imponer el desalojo. Es decir, la gente de la Municipalidad está yendo a las casas de estas familias para decir ¿cuándo se van? Váyanse. Y a la par de eso, el consorcio Siglo XXI tiene su maquinaria sonando sus oídos, tiene su maquinaria levantando polvo, tiene su maquinaria, digamos, destruyendo los derechos fundamentales de esta familia. Entonces, este es un acto de legítima manifestación pacífica, de reclamo para que haya justicia en este país y para que haya respeto a los derechos humanos, particularmente el derecho humano a la vivienda. ¿Cuántas familias son las afectadas y están pidiendo reubicación o qué es lo que solicitan? Sí, son un promedio de 200 familias, y lo que están pidiendo efectivamente es una reubicación digna. Esto que no es usual en este país, aunque el derecho humano a la vivienda está contemplado en la Constitución de la República, en convenciones universales, los funcionarios del Estado no terminan de entender cuál es su responsabilidad. Entonces, esta gente, producto de toda la exclusión que viven, ha buscado una opción habitacional y viven en los bordos. Son miles de familias que viven en los bordos. Si a ustedes, funcionarios del Estado, les parece que no deben vivir ahí, como seguramente no deben vivir ahí, entonces procuren una opción habitacional coherente con los derechos de ellos y con las obligaciones que ustedes tienen. Ser funcionario, representar el Estado, implica fundamentalmente obligaciones. Cúmplanlas. Y cuando no cumplen ustedes como funcionarios, por eso le estamos diciendo a los jueces, cumplan ustedes ordenándole a los funcionarios que cumplan. De eso se trata este acto de movilización pacífica. Muchísimas gracias al abogado Víctor Fernández, director del Bufete de Estudios para la Dignidad. Escuchaba usted lo que acontece aquí en San Pedro Sula cuando estas familias pues se manifiestan aquí en los juzgados sanpedranos exigiendo una respuesta a las autoridades. Lo que puedo informar a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia, y nos trasladamos siempre en San Pedro Sula. Nuestra compañera Cristina Escobar nos tiene detalles que, debido a la incertidumbre que existe por el tema político, ha incrementado el trabajo informal. ¿Es así, Cristina? Buenas tardes. Es así, buenas tardes, licenciado, televidentes que nos observan a esta hora. Bueno, aquí desde San Pedro Sula estoy junto al abogado Roberto Peña porque este ambiente electoral, bueno, preelectoral, este ambiente político, la incertidumbre que ha traído para la inversión de nuestro país, ya Honduras se encuentra en la segunda posición que tiene empleo
informal, y todo esto es debido a lo que está sucediendo en nuestro país, abogado. Por un lado, puedo decir de que es de una u otra forma positivo porque al final el pueblo hondureño y la gente necesita un trabajo. Sin embargo, el trabajo o el empleo informal, como la palabra misma lo dice, la mayoría de estas personas que tienen un trabajo en ese tipo de empresas no gozan de todos los beneficios y todas las garantías que el Código de Trabajo establece. Para empezar, la gran mayoría de ellos ni siquiera reciben el salario mínimo que está establecido en el Código de Trabajo. En ese sentido, este tipo de empleo informal se da porque no hay seguridad jurídica. En Honduras, desafortunadamente, no tenemos seguridad jurídica, no se dan las facilidades, no existen las condiciones para que podamos trasladar ese trabajo informal o ese empleo informal a la formalidad. Recordemos de que esos trabajos o ese tipo de empresas no le tributan, no le generan impuestos al Estado, no le generan impuestos de manera directa. Claro que sí es de manera indirecta porque recordemos nosotros que desde el momento que compramos un refresco o un churro en la pulpería ya va un impuesto ya incluido. Sin embargo, no debería de ser esta la mayor forma de generación de empleo porque eso, repito, este tipo de trabajadores no tienen ningún tipo de garantía, ningún tipo de beneficio, no tienen seguro social, no reciben el 13º ni el 14º salario de trabajo, trabajan horas extraordinarias sin que se les sea remunerado como corresponde. Entonces, ese tipo de informalidad no es de manera correcta, pero de una u otra forma es peor no tener ningún tipo de ingreso a tener algo de ingreso. Ahora bien, con el tema del clima preelectoral que actualmente vivimos, ese es otro ingrediente que aleja la inversión. En el caso particular mío, la mayoría de las empresas que represento paralizaron sus inversiones aquí en Honduras hasta después del proceso electoral del próximo 30 de noviembre, por lo mismo que hemos venido hablando. En estos últimos 3 años, lamentablemente, Honduras ha retrocedido en cuanto a los temas de seguridad jurídica. Hay un irrespeto total al Estado de Derecho. Entonces, ese tipo de situaciones vuelven a Honduras un país riesgo. Y eso no tiene ningún tipo de beneficio para el pueblo hondureño o para el actual gobierno, porque no podemos estar nosotros en esas diatribas en las que hemos estado en estos últimos años y particularmente en estos últimos 7 meses cuando se ha visto de manera frontal una lucha o un pleito que no le beneficie en nada ni al gobierno que actualmente gobierna ni al pueblo hondureño, porque lo que hace es alejar la inversión. O sea, ese pleito entre el gobierno y la empresa privada no trae ningún beneficio para el pueblo hondureño y eso, en lugar de volvernos atractivos, lo que hace es alejar la inversión que ya tenemos y que no venga más inversión al pueblo hondureño. Muy bien, aquí las declaraciones del abogado Roberto Peña, bueno, conforme a todo lo que está sucediendo en nuestro país, ya escucharon, pues este tipo de ambiente que estamos viviendo aleja la inversión. Nos comentaba también el abogado que a pesar de que sí están viniendo los empresarios a querer invertir a nuestro país, están en este momento en stand-by hasta que esto todo se solucione. Esto es lo que han mencionado y lo que está ocurriendo. Ya Honduras en el segundo lugar con el mayor país que tiene empleo ya informal. Con esa información retornamos a estudios, licenciado de Pacto BTV. Y un video en exclusiva muestra a los jóvenes que estaban trabajando en la embarcación Lucky Lady el sábado a la 1 de la tarde, o mejor dicho, a la 1 de la madrugada. Desde las 3 de la tarde de ese mismo día se perdió todo el contacto con ellos, lo que encendió las alarmas y dio inicio a su búsqueda. La incertidumbre crece mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Justamente vamos a establecer contacto con Berenice Amaya, que nos tiene reacciones de ello, para que aparentemente ya han localizado esta embarcación. Vamos a escuchar a las autoridades qué piensan respecto a ello y qué se va a hacer para poder rescatarlos, y confiamos plenamente que estén con vida. Cuando tengamos a nuestra compañera Berenice Amaya, listo, ya tenemos a nuestra compañera Berenice Amaya, que nos tiene reacciones por parte de las Fuerzas Armadas respecto a ello. Berenice.
En efecto, compañeros, en estos momentos me acompaña el coronel Lara Franco para que él nos amplíe esta importante información en torno a esta embarcación que ha desaparecido. ¿Qué datos actualizados se manejan hasta los momentos, coronel? Muy bien, para enmarcarnos en lo que está sucediendo, el día sábado tuvimos el zarpe de la embarcación Lucky Lady del sector de las Islas de la Bahía, con la novedad de que no reportó a Marina Mercante su zarpe y por lo cual no contamos con una lista oficial de los tripulantes que iban a la embarcación. La otra novedad que tenemos es que hay un dispositivo de geolocalización que tiene todas las embarcaciones para que Marina Mercante pueda, en caso de emergencia, poder mover ayuda hacia el sector donde se encuentran geolocalizados. Al no contar con estos dos dispositivos nos dificulta poder saber dónde se encuentra la embarcación. Lo que sí tenemos es la última ubicación por medio de una llamada que realizaron a uno de los familiares y en base a esa geolocalización tenemos un punto en lo que es el Banco de Pesca Rosalinda el día domingo y a partir de ese momento no se tiene información de la tripulación. En base a esto, la población pidió ayuda, ¿verdad?, a los familiares y la señora presidenta de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, doña Xiomara Castro, dio instrucciones al señor ministro de Defensa, Orlando Garner, y al señor jefe de Estado Mayor, mi general Rupert Hernández, para que comenzáramos con las operaciones de búsqueda y rescate de la embarcación Lucky Lady, lo cual se está llevando a cabo y queremos informarles que ya tenemos un patrón de búsqueda y un área de búsqueda según las condiciones meteorológicas que hay ahí del viento y de las corrientes marinas. En base a esto, la Fuerza Naval y la experiencia que tienen ellos han establecido un perímetro de búsqueda de 45.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, donde ya están haciendo ellos por medio de barrido de la zona la búsqueda de la embarcación Lucky Lady. Hasta estos momentos no se confirma cuántos tripulantes son. Un reporte oficial de cuántos tripulantes son no los tenemos, por lo que le digo que ellos no realizaron el informe de zarpe. Se maneja un total de 18 marinos, ¿verdad? Pero esto está por confirmarse. Muchas gracias al coronel Lara Franco, quien nos amplía esta importante información en torno a esta importante búsqueda que se está haciendo en el Mar Caribe. Compañero, yo retorno con ustedes al estudio central. Seguimos informándole, ya que en la aldea La Esperanza, esto en el municipio de San Jerónimo Copán, funcionarios de la Policía Nacional intervinieron en un caso de violencia doméstica reportado a través del sistema de emergencia 911. Según el informe oficial, una patrulla procedente de San Antonio se desplazó al lugar integrada por un subinspector y 2 agentes. Al llegar, los uniformados observaron a un ciudadano que amenazaba a una mujer con un machete. Al intentar detenerlo, el individuo desobedeció las órdenes y atacó al subinspector, provocando una lesión en la mano. Bueno, y es que hoy los accidentes han estado a la orden del día y un hombre falleció esta mañana frente al aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa al caer de un vehículo que transportaba enseres. Aún no ha sido identificado y las autoridades manejan 2 hipótesis: que chocó contra la barra de altura del túnel o que no iba bien sujetado y cayó por la velocidad del vehículo. Medicina Forense ha realizado el levantamiento mientras el hecho provocó fuerte tráfico en la zona. Y un adulto mayor de 75 años resultó con lesiones leves luego de colisionar su vehículo contra un furgón en el anillo periférico de la ciudad de Choluteca. El conductor, identificado como José del Carmen Álvarez, se transportaba en un pick-up cuando impactó de frente en el camión conducido por Gualberto Dolores Martínez, de 41 años. Según el portavoz de la Policía Nacional, Richard Ventura Gallo, el accidente dejó únicamente daños materiales y se presume, mejor dicho, que el conductor del vehículo liviano sería el responsable del siniestro.
Y en las últimas horas el Ministerio Público ha desplegado un nuevo requerimiento fiscal en contra de José Alberto Zelaya Guevara por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude, y a Elmer Antonio Rubí Rivera, a quienes se les supone responsables de fraude y lavado de activos en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social entre los años 2010 y 2014. Gabriela Plata, nos amplía, Gabriela. Así es, muchas gracias, compañeros. En este momento nos encontramos dialogando con el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, para darnos detalles en referencia a este nuevo requerimiento fiscal que se ha desplegado en las últimas horas en contra de 2 personas en perjuicio precisamente por acciones efectuadas en contra del Instituto Hondureño de Seguridad Social, los alcances de los mismos, y nos brinda más detalles. Muy buenas. Así es, el Ministerio Público ha presentado un nuevo requerimiento fiscal a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, esta vez por los delitos de fraude y lavado de activos, y se está acusando específicamente a 2 personas, a José Alberto Zelaya Guevara y Elmer Antonio Rubí Rivera, quienes pues habrían participado en estos delitos en contra del Seguro Social y también de la economía del Estado. De acuerdo a lo que ha investigado el Ministerio Público, entre el año 2010 y el 2014, el señor José Zelaya fungía como subgerente de compras del Seguro Social y supuestamente favoreció de forma irregular a la empresa distribuidora de suministros médicos que se conoce como Disumed, de quien era propietario Elmer Rubí, adjudicándole de manera fraccionada 5 compras de gasas quirúrgicas arriba de los 800,000 empiras, casi 900,000 empiras, violando con esto lo que es la ley de contratación del Estado. Asimismo, se pudo también investigar que Elmer Rubí habría recibido fondos a través de su madre mediante la emisión de cheques sin una justificación legal por parte de empresas de fachada, por un monto que llegaba casi a los 2,5 millones de lempiras. Dichos fondos fueron manejados mediante operaciones financieras destinadas a ocultar lo que es el origen ilícito de este dinero. ¿Desde qué fecha datan estas investigaciones y asimismo dónde se encuentra el paradero de estas personas y, bueno, los alcances del mismo? Sí, esto sucedió entre el 2010 al 2014. Son investigaciones que el Ministerio Público pues ya las tenía adelantadas. Hoy se ha presentado este requerimiento fiscal y esperemos que en las próximas horas se puedan liberar las órdenes de captura respectivas. Muchas gracias, Yuri. Le agradecemos, compañeros. Importante conocer esta situación que ha pasado en las últimas horas y, bueno, las múltiples incidencias que ocurren dentro del panorama judicial en el país. Nuestro informe a esta hora, regreso con ustedes hacia los estudios centrales.